es una sensación de sobra conocida. He determinado que mi existencia se acerca de manera inexorable a su fin, y a diferencia de otros, he decidido esperarla de forma lenta y jubilosa. He dispuesto lo necesario, e incluso mi esposa está de acuerdo con mi decisión. Algunos dirán que es una especie de masoquismo, pero no creo que esa sea mi situación. Más bien diría que después de vivir una vida llena de prolijidades, la dulce espera de una muerte redentora sería la justa culminación a una existencia como la mía. Y tanto que odiaba a las personas que se victimizaban frente a la vida y esperaban consuelo en los demás. Ahora, incluso me paseo en una silla de ruedas sin necesidad de ella. Le digo a mi esposa que me la preste e inclusive paso por un espejo para mirar mi figura encorvada. He allí un hombre que en el pasado fue más gallardo y que ahora determina que la vida no es más que un continuo sufrimiento que ya no vale la pena soportar. Las cortinas de mi casa se cerraron al mundo hace tiempo. Inclusive, las visitas esporádicas de mi único hermano me molestan. Intenta traerme un mensaje de esperanza que yo no le pedí. Le doy vueltas al asunto, pero ahora que me descubrió paseándome, se mostró consternado. Yo fingí que me ofendía, cuando lo que en realidad quería era que solo me dejara en paz. Sacudió la cabeza en repetidas ocasiones, luego se retiró así nomás. No dijo ni siquiera adiós, lo cual es una cosa extraña en un individuo de su condición que se precia haber estudiado en mejores colegios. Respiré profundo y me levanté de la silla de ruedas para cerrar la puerta con candado. Luego me dirigí con paso cansino al viejo radio que compré cuando recién me casé. Puse la estación donde tocan canciones de tríos y me senté de nuevo en la silla de ruedas. Esta es la introducción de Esperando la muerte. Ok, en el quinto párrafo, esto es lo que les decía acerca de la historia de Los Ángeles. El hermano mayor. Allí viene mi hermano. Lo sé porque su carro tiene un sonido característico. No es el sonido del motor, es un ruido que significa que le falta un engrase. Extraño en él, tan meticuloso que es tan serio que cuesta trabajo sacarle una sonrisa y cree que el atender a su decrépito hermano mayor es mandato divino. No sé por qué mi madre le metió en la cabeza esas cosas. De pequeño era formal para todo, hasta para los pleitos. Si tenía que pelear, iba y comunicaba de manera ceremoniosa a su rival que tenía un asunto pendiente que solo se podía solucionar con los puños. Esto me viene a la memoria por un incidente ocurrido cuando él era casi un niño, justo cuando teníamos pocos años de haber llegado a este lugar. En aquel entonces, este puerto era un pueblucho donde todos se conocían. Nosotros vivíamos en la calle principal, justo a un lado de un arroyo que desembocaba al mar, donde uno podía pelear muy a gusto en su lecho. De hecho, este relato está tomado de la primera de la Castillo, aquí a una cuadra o dos, ¿no? Bastante cerca de donde estamos presentando este libro. No puedo evitar el recuerdo de aquel pleito con el carretonero. Dicen los entendidos que mi hermano le rehuyó buen tiempo hasta que no le quedó más remedio que enfrentarlo. No era para menos. El carretonero era un par de años más grande y aparte se la pasaba cargando costales. Mi hermano rondaría los 12 años y era flaco y desgarbado. Si soy sincero, yo hubiera apostado por el carretonero con los ojos cerrados. No imaginaba que mi hermano tuviese tantos de esos como para darle la paliza de su vida. En esos asuntos de los pleitos, la voz se corre con rapidez. Yo ya trabajaba en un hotel y me enteré justo cuando pasaba por ahí. No tenía ni la más remota idea de la clase de gallito que era mi hermano, por lo que decidí darme una vuelta por el arroyo y de paso evitaría que mi madre se enterara. Si el carretonero le pegaba a mi hermano, al menos estaría yo allí para evitar que lo medio matara. Cuando bajé por entre las piedras, mi hermano se quitaba la camisa que recién le compró mi madre en abonos. Yo esperaba verlo temblando de miedo, pero lo noté muy relajado. Había ya como una veintena de curiosos esperando que el carretonero bajara. Todos pensaban lo mismo que yo. Imaginaban que mi hermano no tenía ninguna oportunidad y querían ver sangre. Era verano y el sol ya estaba por ocultarse cuando el mentado rival de mi hermano bajó riendo y fumando su cigarro a las azules. Él ya venía sin camisa y con los pantalones arremangados. Traía unos guaraches de cuero de llanta y olía mucho sudor. Caminó directo hasta mi hermano con ganas de acabar pronto, sin imaginar que antes de empezar le enlistaría los motivos por los cuales le iba a romper el hocico. Yo pienso que el carretonero se vio que algo andaba mal, porque esperaba ver a mi hermano muerto de miedo, y lo que se encontró fue un tipo que le dio un sermón antes de ponerlo como Santo Cristo. Yo me acerqué más por curiosidad que por otra cosa, mientras los mirones gritaban provocaciones para que empezaran de una vez. Mi hermano
hermano me miró con fastidio, como si lo hubiese descubierto infragante, pero no dijo nada. Solo se encogió de hombros y se puso en guardia. El carretonero le tiró la colilla del cigarro a los pies, como para distraerlo, pero mi hermano no se la tragó. Allí me di cuenta que todos habíamos sobreestimado las virtudes del carretonero, porque si bien su masa muscular era bastante prominente, esta era inversamente proporcional a su inteligencia para pelear. Se abalanzó pensando en abrazarlo para después golpearlo en el piso, pero mi hermano lo esquivó y le zorrajó tremendo puñetazo en un ojo que hasta a mí me dolió. Es más o menos una idea de lo que sucedió. El relato, por supuesto, como me lo contó mi papá, es totalmente diferente, ¿no? Pero aquí es donde entran las herramientas literarias, ¿no? Lo que uno quiere hacer del relato. Como lo decían al principio, pues es obvio que los personajes los va uno construyendo, va uno tomando características de todo tipo de personajes. O sea, por ejemplo, puedo construir un personaje de dos personas diferentes para darle cierto carisma. En este caso, pues, en esta historia, la de mi padre, pues, me gustó mucho, por el hecho de, no solo de que sea mi padre, sino toda la información que recibí, ¿no? Con respecto a cómo mis hermanos se convirtieron en fantasmas, les puedo leer un poco acerca de cómo mis hermanos se convirtieron en fantasmas. Aquí hay una cosa curiosa porque el nivel de despersonalización, no sé si se lo diré correctamente, llega al punto de que las personas ni siquiera tienen nombre, ¿no? Les llamo X y Z. ¿Por qué? Porque ya no saben ni cómo se llaman. De hecho, la historia está narrada desde el punto de vista del hermano menor. El hermano menor, el único que la hizo en la familia. Entonces, él se planteaba el conflicto, el por qué, a pesar de ser hermanos, a pesar de que se iban a la misma casa, pues eran de cierta manera tan diferentes. Les voy a leer un párrafo para que se den una idea. A ver, de hecho, pues, si manejamos el humor negro y la ironía, pues me imagino que pues, estaría entre los buenos, de cómo mis hermanos se convirtieron en fantasmas. No soy experto en fenómenos paranormales. Es más, no creo que haya vida después de la muerte. Lo que pasa es que, siendo realista, los vivos son mucho más peligrosos que los muertos. Estos ya descansan en paz y vuelven a ser polvo después de poco tiempo. Los gusanos hacen parte de la labor comiéndose cada tejido y el tiempo lo demás. Con respecto a los vivos, estos tienen los más variados caminos para convertirse en espectros o fantasmas, según quieran llamarles. En el caso de mi familia en particular, tenemos un par de esos. El objetivo de este relato es explicarles el camino que lleva de un ser humano normal a un espectro fantasma, claro, en vida. Una historia como esta no tiene mucha diferencia con las historias de las familias felices, que creen que pueden criar hijos sanos, que algún día crecerán, estudiarán una carrera u oficio, se casarán y regresarán a la casa de sus padres a compartir los domingos soleados encendiendo el fogón para asar la carne. Quizá este sea el ideal. Para mí podría ser, pero hay otros factores involucrados o, digamos, variables aleatorias, para darle un término más sutil. La vida guarda tan precario equilibrio en sus elementos que, por lo regular, la más mínima desviación puede costarnos el futuro o hacerlo tan intolerable como para no luchar por él. En este caso, cuando empecé a escribir el relato, como les dije al principio, basado en un comentario de mi hermano, me pareció que sí, sobre todo en este momento de la historia de México, y en este momento a cómo están sucediendo las cosas, como dirían hipótesis para sociólogos, ¿no? Asistimos a la descomposición del tejido social y pienso que desgraciadamente la drogadicción, el secuestro, la delincuencia son fenómenos que están directamente relacionados y es importante, como decía, leí hace poco un libro de Mario Vargas Llosa que se llama Literatura y Política. Él mencionaba en unos párrafos, un escritor francés que es el líder del existencialismo, ¿no? Y que era un escritor muy famoso, lo seguía mucha gente, Jean-Paul Sartre o Jean-Paul Sartre, como dicen los franceses. Él hablaba de que la literatura tiene que ser de cierto modo un compromiso y un modo de vida. He intentado a través de estos relatos expresar de cierta manera el conflicto que